Continúa, Adrián. Muy buenas tardes con todos. Por favor, reciban un cordial saludo de parte de Academia Debate y Sociedad en esta segunda promoción del curso Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, hablado en 32 horas por la Secretaría Técnica de Cualificaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo. Bienvenidos a esta capacitación que tiene como objetivo fomentar una formación continua en estudiantes y profesionales de nuestro país. En este primer día encontraremos al doctor Alexander Barahona, quien impartirá la clase de Derechos Humanos en el contexto de protección integral de la niñez y adolescencia. Quiero referirme a nuestra invitada en este caso. El doctor Alex Barahona es abogado por la PUC de Ibarra, tiene un máster en Derecho, mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y Palermo, especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, diplomado en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la UNAM, realiza su estudio de doctorado en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y se ha desempeñado como asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, del Consejo de la Judicatura y del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado. Es profesor invitado en diversas universidades a nivel nacional, director ejecutivo del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada para poder enviar el soporte a ustedes mismos en caso de que se lo requiera por estudios y quedamos abiertos para formular las preguntas al final de la clase. Al final estaré pendiente de las personas que quieran hacer preguntas y para que se mantenga el orden y se pueda disfrutar de esta actividad académica, perdón. Antes de darle la palabra al doctor Alex Barona, por favor, Luis, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Qué gusto. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a todas las personas que se encuentran presentes aquí en el curso de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Creo que es un tema muy importante el cual debemos desarrollar y esta oportunidad nos brinda estar con algunos expertos en las temáticas de derechos humanos, derecho constitucional, derecho penal, derecho de familia, derecho procesal, mediación en familia, que está desarrollándose durante toda esta semana. Les invito a estar pendientes de las clases, a asistir, porque como es un curso de aprobación, tiene que ser asiduo, caso contrario no nos da la certificación, la CETEC, y toca enviarles igual las constancias en lo que tiene que ver las capturas de pantallas, que después de ello voy a tomar una fotografía, traten de prender las cámaras para poder llevar ese registro a los de la CETEC y que los de la CETEC me permitan darles los certificados y posterior a ello firmarlos para descargarlos y enviarlos a sus correos electrónicos. O sea, sí es un procesito fuerte, entonces les invito a estar pendientes de ser responsables en esta capacitación y bueno, que disfruten, que tengan una excelente noche. Te devuelvo la palabra, Adrián. Listo, muchas gracias. Una vez que hemos escuchado tus valiosas palabras, por favor disfrutemos al máximo de la palabra del doctor Alex Barona para que continúe con la clase. Muchísimas gracias. Buenas noches con todas y todos y los que están acá conectados. Quisiera empezar esta charla reflexionando sobre la necesidad de profundizar y estar permanentemente actualizados en materia de niñez y adolescencia. A mí personalmente es una materia que produce y provoca mucha reflexión, sobre todo porque está lleno de principios. Hay varias materias del derecho que tienen muchas reglas. Por lo general, la parte o la materia administrativa, la materia tributaria, está llena de reglas. Y el fin de estas materias no deja de ser la aplicación de las reglas. Las reglas, como ustedes bien lo saben, están estructuradas con un antecedente y una consecuencia. Por ejemplo, quien robara tiene la consecuencia de ser reo de cárcel. Entonces, las reglas están muy llenas en el ordenamiento jurídico y casi que uno, en principio, ¿no? Prima facie, quiero decir, no puede advertir el fin último de las reglas. Porque uno dice, cumplo la regla, pago impuestos porque es una norma, es una disposición legal,
Y claro, si quieres, vas filosofando, entre comillas, un poco y dices, no me queda de otra que pagar los impuestos, y porque además con los impuestos sé que algo harán estos políticos. Entonces, si se ve, no es intuitivo, digamos, la razón principalista de el cumplimiento de las reglas, como en el ejemplo que les he puesto. Y quizá tampoco lo sea en el derecho penal, aunque uno creería que sí lo puede ser. Sobre todo porque uno no llega a entender del todo cómo el establecimiento de reglas, de sanciones, de penas cada vez mayores pueda llegar a solucionar los problemas sociales, como por ejemplo la pobreza, que cada vez escala más, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata, estos fenómenos, digamos, las graves afectaciones a derechos humanos, no se ven disminuidas eh, por más de que tengamos más de 200 años de tradición penal en este país. Si con la creación de más cárceles creyésemos que la solución a la seguridad podría resolverse, entonces podríamos concluir que con 3 o 5 cárceles más amplias, digamos, tendríamos una mejor sociedad o tendríamos o estaríamos más seguros. Creo que no va de allí, sería reduccionista incluso debatir que lo que necesitamos es más cárceles. Pero creo que hay unas materias en las que uno puede llegar a complejizarse, como lo que acabo de decir, y hay otras en las que el problema jurídico o complejizarse entran desde el inicio. Yo creo que una de ellas es hablar sobre la niñez y la adolescencia y su protección integral. Precisamente porque el desarrollo de la niñez y de la adolescencia primero es muy dinámico y es cada vez más voluble, sobre todo porque cada generación que pasa estamos atravesados de nuevos fenómenos. En un primer momento estuvimos atravesados, por ejemplo, de la igualdad étnica, la migración, las diversidades, ahora el Internet, las redes sociales. Es decir, tenemos muchas fuentes externas y procesos propios de la sociedad que nos obligan a reflexionar sobre las razones por las que la niñez y de la adolescencia adquieren o requieren mayor atención. Creo que en el inicio la niñez y la adolescencia no adquirieron mayor relevancia, sobre todo porque eran considerados como objetos de protección y no sujetos de derechos, y creo que actualmente, más allá de la aseveración que les acabo de hacer, siguen siendo considerados como objetos de protección y no sujetos de derecho. No obstante, me parece que hemos avanzado en algunos sentidos y en otros nos hemos estancado y en otros hemos retrocedido. ¿En cuáles creo yo que hemos avanzado? En la posibilidad de entender que los niños, niñas y adolescentes tienen un enfoque que está digamos, que radica o que está dedicado a mirar sus derechos más como normas abiertas y de protección amplia que como reglas reducidas y de protección y de cumplimiento concreto. Entonces, por ejemplo, ustedes en su dinámica habrán escuchado del interés superior del niño, de la satisfacción fundamental de sus necesidades, de su derecho a la recreación, de su derecho a permanecer, a tener una familia, a tener una protección por parte de una familia, en fin, todos estos derechos que uno mira como principios, normas abiertas, abstractas. Claro, tener una familia es amplio, ¿no? ¿Qué es una familia? Una familia no solo es tener un papá y una mamá, cada vez es menos. De hecho, tener una familia puede significar vivir con tu hermano, vivir con tu abuela, vivir con tu abuelo, vivir con tu tía, vivir con tu compañero de piso. Es decir, allí donde exista un núcleo afectivo eh, con la capacidad de desarrollarse económicamente y tener un plan de vida en conjunto, pero en forma autónoma de los demás en una sociedad, estamos ante una noción de familia. Pero si ustedes me escuchan, lo que pueden notar es que lo que estoy haciendo es desarrollando un principio. Yo no te estoy diciendo familia es
todo quien o toda persona que contrae matrimonio, una unión de hecho con una pareja de igual o distinto sexo. Yo no estoy reduciendo el principio del derecho de tener una familia de esa manera reglada, de esa manera tan cerrada. Y eso es lo que quiero dejar como una primera idea. Particularmente la materia de niñez y adolescencia está compuesta de muchos principios y muy pocas reglas. Creo que las reglas en materia de niñez y adolescencia están allí sí que muy al servicio de los principios, porque tenemos muchos, y cada vez que vamos a aplicar la regla, está supeditada a los principios. Por ejemplo, cuando te dicen con quién se quedará el niño o la niña, en el caso de una separación de sus padres o cuidadores, se quedará con la persona que mayor proteja su interés superior. Bueno, ¿y qué es el interés superior del niño? No hay una regla que te defina cerrada o en forma absoluta o en términos concretos el interés superior del niño. No existe. Dependerá de cada caso y por lo tanto el interés superior del niño corresponderá a la satisfacción de sus necesidades, pero en forma objetiva y puntual, dependiendo de la vivencia psicológica, física, social, escolar, y de salud del niño o la niña en cada uno, como les digo, de estos casos. Entonces, la primera cosa que quería dejar como muy clara es que cuando hablamos de niñez y adolescencia estamos hablando de una materia que está repleta de principios. Para poder determinar, para poder desarrollar estos principios, porque además las reglas, como les he mencionado, dependen de los principios, para poder determinar esos principios, lo que resulta necesario o fundamental es poder entender la visión o el enfoque de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y eso es a lo que quiero dedicarme un poco más en estos minutos. Hace unos segundos yo les mencionaba que en algunos casos creo que hemos avanzado, en otros nos hemos estancado y en otros hemos retrocedido. Voy a retomar esta idea. Creo que la protección la protección de los derechos de la niñez responde a un fenómeno que empieza más o menos, digamos, desde la Revolución Francesa y que se desarrolla o se retoma después de la segunda o en la segunda posguerra. ¿Qué quiero decir con esto? Que anteriormente derecho era todo lo que puede producirse a través del Parlamento, de un grupo de personas designadas democráticamente en una sociedad y que por lo tanto, dado que el origen era social, se relevaba la visión de justicia o la axiológica de estas reglas emanadas por el Parlamento. Esto es, la regla es buena porque lo emite el pueblo. Y ahora podríamos discutir sobre eso, ¿no? Sobre la verdad o la corrección o incorrección de esta afirmación. En ese momento, no. El positivismo, digamos, se fundamenta exclusivamente en la verdad de que el derecho es bueno porque se produce, digamos, de una voluntad soberana, más no del análisis valorativo de la regla que ha sido aprobada. Es decir, si el día de mañana aprobásemos una ley en la que se dijese que las personas con discapacidad no deberían votar, se les priva el derecho al voto a todas las personas con discapacidad, ustedes y yo coincidiríamos que es una ley, una regla discriminatoria, porque no existen razones que justifiquen por qué a un grupo de personas les estoy excluyendo de una participación tan vital en la política y en la democracia de una sociedad. Entonces, así como nosotros consideramos que una regla que es injusta, que es mala, que tiene un contenido valorativamente perverso, no debería ser ni siquiera considerada en el ordenamiento jurídico, para poder llegar a afirmar esto, para poder llegar a considerar inclusive que no solo que esta regla ha de tener que desvirtuarse, declararse inconstitucional,
Hemos tenido que transitar varios siglos de debates jurídicos. Y en estos siglos, la niñez y la adolescencia ha pasado casi que invisibilizada. Es decir, al niño, a la niña y al adolescente o a la adolescente era susceptible de invisibilización, de vejámenes, de abuso. Hay una falsa creencia que... hay una falsa creencia que los niños o la niñez y la adolescencia en tiempos anteriores se conducía de mejor forma o que la enseñanza anterior era mejor. Yo creo que es como mirar dos pinturas diferentes y tratar de decir que la una te debe producir las mismas sensaciones que la otra. Yo creo que la niñez y la adolescencia ha cambiado, y no solo que la niñez y la adolescencia ha cambiado porque ella sola, digamos, como fenómeno aislado, ha mutado, sino que la sociedad en conjunto hemos cambiado. Si nosotros miramos actualmente, vemos que las condiciones de trabajo han cambiado, ya no son las mismas que en los 80, en los 70, en los 60. Podemos ver, digamos, que la tecnología ha avanzado un montón. Podemos ver que las relaciones personales han variado un montón, que las relaciones sentimentales también lo han hecho. Y entonces esos cambios sociales y culturales hacen también que las necesidades de un grupo humano específico vayan cambiando y que las exigencias de este grupo también lo vayan haciendo. Yo recuerdo, digamos, que la primer grupo humano que reivindica derechos, el primero absolutamente, es el grupo obrero, cuando empieza a tener el movimiento socialista. Uno puede estar de acuerdo o no con el movimiento político socialista, pero lo que no se le puede desconocer al socialismo es que el socialismo teórico, profundo, primitivo, si se quiere usar ese término, ha conseguido las grandes reivindicaciones de derechos que actualmente conocemos como derechos sociales. Y entonces viene el hecho de mirar a la gente no como objeto de derechos, sino como sujeto de derechos. Yo no estoy solamente para satisfacer las necesidades de mi empleador, ni vivo exclusivamente para poder aportar tributariamente al Estado. Tengo un plan de vida autónomo, individual, y que se proyecta en forma social como una premisa que demanda del otro y del Estado ciertas obligaciones. Si uno entiende así, digamos que la revolución, entre comillas, revolución de los derechos humanos, ha podido posicionar una reivindicación de derechos en todas las dimensiones, y lo hemos visto, por ejemplo, en el movimiento afro, que ya en la década de los 30 en Estados Unidos posicionaba el hecho de la libertad. No es posible, se decía en ese entonces, que tengamos o que aceptemos que un grupo humano no sea lo suficientemente libre y autónomo para poder diseñar su proyecto de vida por sí mismo. Esa era una de las reflexiones que realizaba la Suprema Corte de los Estados Unidos en una de las primeras sentencias que expedía en relación a conceder el derecho de libertad y la prohibición de esclavitud. Resulta odioso en los términos de la Suprema Corte, aseverar que una persona pueda estar sometida en forma total, digamos, privada al máximo de su autonomía y de ese poder de decisión sobre sí misma. Y luego continuamos, digamos, con la reivindicación de los derechos de igualdad de las mujeres, por ejemplo, al acceso al voto en forma igualitaria, al acceso a servicios y a derechos también sociales como la educación. En los últimos días se recordaba, digamos, un aniversario más del voto de la Matilde Hidalgo de Proce, la primera mujer médico que no solamente que pudo asistir a la universidad, sino que pudo votar.
Y luego también empezó las reivindicaciones de derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la huelga, el derecho al sindicato. Aquí hay un librito que dice Tres cruces sobre el agua, precioso, digamos, como dan una mirada, digamos, del movimiento sindicalista que fue muy fuerte, digamos, en Ecuador. Ahora siento que está un poco débil, pero también responde a otras lógicas, porque en ese momento de Ecuador y del mundo proliferaron estos movimientos sindicalistas que además reivindicaban, digamos, la presencia de la empresa en forma muy fuerte. Entonces venían, digamos, de una herencia de la revolución industrial muy marcada, una industria que además era profundamente injusta y profundamente perversa, en el sentido que no te reconocían vacaciones, no te reconocían permisos. Básicamente es como trabajar conmigo. Es, digamos, volviendo a la reivindicación de los derechos sociales, es precisamente, digamos, la forma en que los colectivos y los movimientos han empezado como a exigir cada vez más los derechos y que actualmente casi ya no lo vemos. Sin duda vemos movimientos que están ahí, digamos, surgiendo o transformándose. El movimiento de mujeres, por ejemplo, es un fenómeno muy, muy interesante. No es que dejó de existir, pero sus reivindicaciones ya son otras. No son el hecho de, por ejemplo, de tener una voz y de tener una presencia política solamente, sino que ya empiezan a mirar otras formas de incluso violencia, tipos de violencias diferentes como la política o la vicaria, que actualmente estamos viendo que están surgiendo, que se están posicionando cada vez más en favor de la libertad. En relación a los niños, niñas y adolescentes, también se produjeron muchas reivindicaciones. Una de las principales reivindicaciones es que el niño tenga derecho a tener una voz. Nadie ahora es una regla, digamos, es así, una regla, es un principio. Todo niño, niña, adolescente tiene derecho a una voz. ¿Y en qué se traduce este principio? Se traduce en la construcción de la siguiente regla. Todo funcionario administrativo judicial, esto lo estableció la Corte Constitucional en una de sus sentencias, a raíz de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atalarico-Niña versus Chile, en el que la Corte reflexionaba y decía: si nosotros, en el caso Talarrifo, te decía más o menos esto, si nosotros tomásemos la decisión de con quién vivir, le despojaríamos ex nihilo, digamos, de toda forma posible, de la nada, la decisión más importante de la vida de un niño y una adolescencia, de un adolescente. Entonces la Corte dijo, independientemente de la edad que tenga el niño, niña y adolescente, siempre que sea capaz de entender lo que le pasa a su alrededor y formarse, aunque sea mínimamente un criterio, tiene que ser escuchado y ese criterio tiene que ser asumido, tiene que ser respetado y además tiene que ser garantizado, si bien no como una regla, porque un juez también el juez al final valorará, digamos, la edad que tenga, la posibilidad de que su criterio esté más o menos formado, la inclinación que pueda tener a que el criterio que ha dado haya sido o no persuadido por uno de los progenitores o de los responsables de su cuidado, porque ahora eso es otra reivindicación, digamos, de los derechos. Los niños, niños y adolescentes no están atados al progenitor o a la progenitora. Hay distintas formas de familia ahora, se ha abierto un amplio catálogo, precisamente a raíz de uno de los efectos muy grandes de la sociedad, que es la movilidad humana. Y a raíz de eso, precisamente, tenemos que nuestra Constitución, en el 2008, en las actas del constituyente, si uno lee el acta 89 y 91, encuentra cosas preciosas, como por ejemplo que la reflexión de ese entonces era que la migración heredada de los 96 hacia adelante, hasta inicios de los 2000, en donde pues muchos de nuestros padres, o tal vez algunos ya no se acordarán de esto, pues porque ya pasaron la crisis bancaria, no llegaron a verla, yo casi que tampoco, pero estuve más próximo que usted seguramente, hizo que estas familias tomen una estructura diferente. Entonces, si la familia se modificó, cambió, se moduló, digamos, también la dinámica de los niños y los adolescentes
cambiaron hacia con sus responsables de su cuidado. Y entonces la primera cosa que tenemos que entender, uno de los primeros principios de la niñez y adolescencia es el derecho a tener una voz. Nadie le puede quitar el derecho a tener una voz a los sujetos de derechos, en este caso niños, niñas y adolescentes, quienes tienen ese derecho, pero además que esa voz sea considerada en términos de razonabilidad. Es decir, pues claro, el derecho a tener una voz no quiere decir a que se cumpla todos los caprichos de una persona, independientemente de quién sea, en este caso niños, niñas, adolescente, sino más bien de que pueda ser escuchado en relación a la satisfacción de sus necesidades más básicas y de la construcción de una personalidad autónoma y con una autoestima independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás en una mesa y un niño quiere hablar y todo el mundo le dice, cállate, tú eres un niño, tu opinión no nos importa, o usted no entiende, lo que en realidad estás haciendo no es logrando que se dé cuenta de que en ese momento, pues finalmente se están abordando quizá temas un poco más complicados de entender para él, sino lo que le estás diciendo es no eres lo suficientemente importante para nosotros como para poderte escuchar en este momento. Y eso es una afectación directa realmente a la autoestima y a la concepción que él tiene de poder tener una voz y de proyectarla hacia lo más importante que tiene en este momento, que es su núcleo familiar, que es la protección primaria, digamos, de los derechos o de los responsables que tienen derechos. Precisamente por eso es que esta doctrina pasa de el objeto al sujeto de derechos. Ya no son objetos de derechos, sino son sujetos de derecho, pero ¿por qué razón? Porque solo considerándolos como sujetos de derechos podemos afirmar clara y contundentemente que su voz realmente importa. Porque han dejado de ser cosa a ser una presencia con dignidad autónoma. Y eso no solamente que dio pie a entender que tienen una personalidad jurídica, a tener un nombre, a tener sus propias, digamos, deseos y respeto de su individualidad. Un segundo, por favor. Ahorita estoy en un trabajo que es medio complicadito. Venga, un segundo. Perfecto. Entonces, una vez que le hemos dotado o que los derechos han considerado que es importante de considerar o de reconocer que tienen derecho a la autonomía, que tienen derecho a la integridad, perdón, en la individualidad y al tener una voz, luego le extiendes por default, digamos, todos los derechos fundamentales. ¿Por qué es así? Porque la teoría del sujeto de derechos se sostiene sobre un pilar fundamental que es la dignidad humana. Y aquí quiero detenerme con ustedes para reflexionar sobre la dignidad humana. Mucho se ha dicho de que todos tenemos una dignidad inherente a cada uno de nosotros, pero nadie te reflexiona más allá de lo que es la dignidad humana. Eh, eh, a mí me gusta mucho la teoría de Hoffel, que es un jurista alemán sobre los derechos fundamentales, que retoma mucho o que tiene mucho de Bokenforde, pero que también tiene mucho del Kant. Este filósofo que reflexiona sobre los imperativos categóricos de cada uno de los fundamentos, al menos de los derechos humanos occidentales que vienen, como les digo, en la segunda posguerra hacia adelante y que lo vemos muy impregnado en el constitucionalismo, entre comillas, que es el catálogo amplio de derechos, porque cuando te preguntan qué es el constitucionalismo, bueno, te pueden dar una clase enorme, pero básicamente se reduce a dos cosas para mí. División de poder en relación a una estructura constitucional, una norma fundamental y que haya un juez que la aplique, y segundo, una importancia superlativa a los derechos fundamentales que son realmente el objetivo de ese pacto social político que en su momento se constituye a manera de constitución. Y entonces, como estamos en un estado de constitucional, los derechos empiezan a tomar mayor importancia enfocado a los niños, niñas y adolescentes,
entonces tiene este enfoque de dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el desarrollo racional común, además, de entender que una persona no es sino un fin en sí mismo y que cuyo accionar debe ser predicado no solamente para sí mismo, sino para las demás personas, con lo cual se proyecta en forma autónoma, libre e igualitaria y demanda del Estado y de los demás obligaciones positivas y negativas de hacer y abstenerse para poder materializar su plan o proyecto de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que está muy relacionado a la autonomía personal, en la dignidad humana y al respeto en armonía con los demás de sus más íntimos deseos y opciones que puedan llegar a tener en forma libre e igualitaria. Bien. Entonces, si entendemos que los niños, niñas y adolescentes tienen una autonomía, tienen libertad y tienen igualdad, eso implica, algunos de ustedes me pueden preguntar, ¿eso implica necesariamente que sean tratados como adultos? La respuesta es no. No en relación a que es en grado menor que un adulto, sino que esa falta de consideración de poder de decisión en igualdad de condiciones que un adulto se ve mermada o se ve suspendida en relación o con relación al paso del tiempo, a la adquisición de experiencias, a la conformación o al establecimiento real de su personalidad y de la conciencia que pueda llegar a tener con las experiencias que los años le van dando. Si uno podría decir, si alguien a los 18 años es lo suficientemente capaz de poder tomar decisiones tan radicales como votar por un presidente o presidenta, yo creería que ninguno podríamos llegar a ese consenso. ¿Quién nos ha establecido que a los 18 años realmente nos pasa como el Kafka en esta obra de la metamorfosis, dormimos a los 17 años y nos despertamos el siguiente día de 18 años como seres extraños, seres raros, como una cucaracha, digamos? Eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Lo que ocurre es que la edad de los 18 años fue un consenso de que a esta edad los procesos psicológicos ya están lo suficientemente formados para que una persona pueda valerse por sí misma sin que las afectaciones psicológicas y emocionales le puedan causar un trauma imposible de superarlo, incluso con ayuda externa. Y entonces la idea, retomando un poco, es entender que no se trata de quién está arriba y quién está abajo. Lo que se trata es de entender que hay un sujeto o un grupo humano que requiere mayor atención y mayor protección en este momento y que el otro tiene la obligación de dárselo por las especiales condiciones en las que se encuentra la niña, el niño y el adolescente. No están lo suficientemente formados su personalidad y su conciencia para poder asumir los retos que un adulto lo podría llegar a hacer y que lo debe hacer, insisto, en condiciones normales. Y precisamente por eso es que viene el segundo principio, que es el más conocido por ustedes, que es el del interés superior del niño, que es el del niño o de la niña ahora que las Naciones Unidas ha plegado por esta igualdad de niños, niñas ya en general. ¿Y qué es el principio de interés? Voy a traer agua solamente. ¿Y qué es esto del principio del interés superior del niño? Bueno, es esta potestad que tienen los niños y adolescentes de recibir y de exigir por parte de los demás una atención prevalente a la satisfacción de sus necesidades. ¿Esto cómo se traduce? Por ejemplo,
se traduce que un niño tiene que pensarse que en dónde va a estar el mejor en términos de cuidado, más que de solapamiento, digamos, más de que engreírle o de consentirle, sino de cuidado. Porque los derechos humanos, y eso es algo que se los voy a zanjar en un ejemplo tan simple como el siguiente. Los derechos humanos son garantías de mínimos, no de máximos. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo el derecho a un vestido, quiere decir que tengo derecho al menos de tener una camisa, un pantalón y un par de zapatos que sean míos, que nadie pueda quitármelos. Pero eso no quiere decir que el derecho al vestido llegue a que el Estado tenga que comprarte una camiseta, qué sé yo, Tommy Hilfiger, lo que sea. Quiero decir que tengo el derecho a movilizarme, pero no tengo el derecho a que el Estado me compre un Ferrari. Por eso es que los derechos fundamentales son garantías de mínimos, no son garantías de máximos. Y esa es la gran confusión que cuando uno lee la Constitución puede llegar, porque la Constitución te garantiza derecho a todo, el derecho a una vivienda, pero eso no quiere decir que el Estado tiene que comprarte una casa, tiene que darte las llaves de la casa. No, lo que quiere decir es que el Estado tomará seriamente y con responsabilidad todas las medidas orientadas a que todos puedan disfrutar de condiciones mínimas de un hogar. Y eso llega a que existan ciertas políticas públicas de que les den casa a quienes no las tienen, o hasta que te pueda el Estado ayudar con ciertos subsidios, como por ejemplo el gas. No quiero decir que los subsidios están atados a los derechos fundamentales, pero a veces es una forma de poder paliar el hecho de que el Estado no pueda ser lo suficientemente capaz para poder brindar una solución o construir colectivamente una solución a graves afectaciones a derechos humanos. Lo que, volviendo a la materia de la niñez y de la adolescencia, se ve traducido a que es el Estado el que está en primera línea, digamos, encargado de satisfacer los derechos, pero no unos derechos de máximos, sino unos derechos de mínimos, independientemente de si estamos frente a niños, niñas y adolescentes, frente a adultos mayores, frente a personas con discapacidad, mujeres, afro, en fin, no importa el colectivo, siempre estamos hablando de derechos de mínimos, no estamos hablando de derechos de máximos, no existe tal cosa, ¿de acuerdo? Y como no puede ser de otra manera, los derechos de mínimos, lo que requiere, por ejemplo, en el principio del interés superior, es que hagamos los esfuerzos necesarios para satisfacer en forma mínima las necesidades más urgentes. Por ejemplo, ¿cuál es una necesidad más urgente? Al menos que cuando esté enfermo tenga una pastilla, tenga un médico y tenga un lugar, un subcentro, por ejemplo, donde atenderlo. Eso no quiere decir que le compremos la pastilla Bayer, la pastilla Pfizer, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que al menos tenga acceso a el derecho. Y también quiere decir, por ejemplo, que tenga la posibilidad de estudiar. No existe la posibilidad o el escenario en el que no pueda estudiar o que se vea impedido de estudiar. También quiere decir que tiene derecho a ir al parque, a correr, a jugar libremente. No tiene derecho, por ejemplo, a que le compren los juguetes que ellos quieran o que les compres la ropa que ellos quieran. No, esos son derechos en máximo si no estamos hablando de derechos de mínimos. Y un poco también reflexionando sobre la garantía de los derechos del interés superior del niño, no solamente se proyecta como un valor social, es obvio que es un valor social, sobre todo porque la sociedad piensa y se proyecta en el sentido de que son los niños, niñas y adolescentes los que podrían tomar una posición distinta, y lo van a hacer en la vida democrática a tal forma o que la sociedad progrese o que la sociedad retrotraiga. Es un principio en relación al derecho que les he dicho. Yo exijo de el Estado, de mi familia, de los vecinos, de los otros, que haya una protección más agravada, y se los voy a mostrar con algunos ejemplos. Y es una norma de procedimiento, es el tercer enfoque del principio del interés superior al niño,
en relación a que todos los procesos públicos o privados tienen que estar justificados expresamente del por qué estoy tomando esta decisión con relación al niño, niña y adolescente en concreto. El interés superior del niño no se presume, jamás se presume, siempre se justifica. ¿Por qué estoy tomando la decisión en concreto en relación al interés superior del niño? ¿Por qué le estoy diciendo que vaya con su madre o con su padre? Tengo que justificar no en relación al poder adquisitivo de cada uno de los progenitores o de los responsables de su cuidado, sino al por qué en las condiciones en las que está el niño, más sumado a las condiciones en las que está determinado progenitor, lo correspondiente para el interés superior del niño es que se vaya con uno o con otro, no siendo el único factor, digamos, o la única variable, el ingreso económico de cada uno de ellos. Bien, entonces, creo que el interés superior del niño queda claro con relación a la facultad que tienen para poder exigir de los demás que haya una especial atención a sus requerimientos. ¿Cuáles creo yo que son los requerimientos más urgentes ahora que tenemos en torno a la niñez? Dependiendo del grupo humano, porque además cuando hablas de niñez y adolescencia, también entiendes que estás hablando de un colectivo y no siempre quieres decir o no siempre caes en el absolutismo de que lo que es bueno para un niño de la sierra lo es para el de la Amazonía o lo es para el de la costa. Depende de muchos factores, sobre todo con relación a la medida en la que quieres adoptar, los efectos que quieres llegar y la forma en que vas a aplicar esa medida, que dependerá, sobre todo, de las necesidades particulares del niño y adolescente. Por ejemplo, no es lo mismo la educación cultural, no me refiero a una educación matemática o, en fin, sino la forma en que tienes que culturalmente desarrollar las artes, los idiomas al norte del país que al sur del país. Hay distintas expresiones. Inclusive tampoco podría decirte que los métodos de enseñanza pueden ser los mismos. Me parece que allí hay que hacer unas ciertas distinciones en qué método de enseñanza me permite a mí llegar al punto de lograr una concepción, una captación cognitiva en niños rurales, de niños urbanos, o de niños que han sufrido, por ejemplo, violencia, o de los que no, o de niños que han sufrido abuso sexual de los que no. Entonces, hay muchos matices, digamos, cuando trabajas con poblaciones de niños, niñas y adolescentes que hay que ir considerando. Precisamente por eso es que el interés superior del niño opera como una garantía primaria para poder ser como una suerte de campo de protección para ellos, precisamente porque son los más vulnerables, son los más susceptibles a ser abusados sexualmente, lo hemos visto muchísimas veces, son los más susceptibles de ser golpeados, son los más susceptibles de ser abandonados y son los más susceptibles de ser vendidos incluso. Existe una creciente ola que ya no es de el mes pasado, no es del año pasado, sino que viene desde la década de finales de los 90, de cómo existe trata de niños, niñas y adolescentes. Y esa trata es muy silenciosa. De hecho, hace algunos días veía un ejemplo de cómo a través de las nuevas tecnologías la trata también se ha ido modulando. Precisamente llegas al mismo fin por otros caminos. Hace años el método de llegar a la trata o al tráfico de niñas, niños y adolescentes era poder entrar a sus núcleos familiares con falsas promesas de una educación en el extranjero, del modelaje en el extranjero, o de poder ofrecer una vida distinta porque justo el niño en concreto ha tenido como un don súper raro y se inventan y tal, y los sacan de allí y los llevan, ¿no?, a otros sitios. Y ahí se introducen en el ciclo, digamos, en el mundo de la trata. Creo que esto actualmente no funciona ya del todo así.
creo que uno de los peligros, o no solo los peligros, pero hay que tenerle mucha alerta. Uno de los mecanismos por los cuales uno puede introducirse en la trata no solamente son la computadora a través de la Deep Web, sino además de las drogas en escuelas y colegios. Y creo que eso también es algo que el interés superior del niño nos obliga, digamos, a pensar que en escuelas y colegios, así como en familia, digamos, en la familia, así como en los parques, en todos los lugares en donde ellos se desarrollan, necesitamos tener un poco más de atención. Y uno diría, entiendo, claro, que hay que tener atención porque son menores, porque son chicos y demás, pero lo que no logro entender, diría cualquier persona, es por cuál es el grado de afectación que puede llegar a tener un niño y a un adolescente en la merma de sus derechos fundamentales a lo largo, hacia el futuro. Bueno, está probado, digamos, por la American Psychological Association, que un niño que es fruto de abuso sexual, dependiendo de la edad, si es de 0 a 6 años es una, si es de 7 a 11 años es otra, o si es de 11 hasta los 17 años es otra, digamos, fases del procedimiento cognitivo y de producción, digamos, de su personalidad. Cada vez que estás en de cada una de estos estadios, dañar o intrometerse o agravar sexualmente a un niño puede tener y tiene distintas consecuencias que solamente son superadas a través de procesos curativos, terapéuticos, psiquiátricos muy fuertes, permanentes y además que son costosos. La mayoría de niños que son vulnerados gravemente en sus derechos humanos reproducen el ciclo de violencia, se convierten en perpetradores de los mismos o se convierten en niños o personas muy introvertidas o muy pasivo-agresivas. Es decir, no existe una secuela que sea fácil de superar cuando el origen de la misma ha sido en la niñez y adolescencia, porque los procesos psicológicos no han estado completados, los estadios de la personalidad tampoco han estado debidamente formados, porque las necesidades también son y van adquiriendo con matices distintos. Y entonces, el interés superior del niño nos obliga a pensar en todos este abanico de posibilidades, digamos, desde lo más simple, entre comillas, que podríamos decir simple para los abogados, que es como ver con quién se queda por los alimentos, a lo más complejo de, por ejemplo, ha sido víctima de bullying, ha sido víctima de abuso sexual físico, está inserto en un sistema de trata. Creo que son escenarios muy graves, pero muy distintos a la vez y los que nos podemos encontrar en el cotidiano. ¿Alguien se ha puesto a pensar, por ejemplo, de dónde salen tantos niños que venden cosas en, en los restaurantes? ¿Y a dónde se van? ¿Qué es de ellos? ¿Tienen padres? ¿No tienen padres? ¿De dónde son? Entonces, cuando uno empieza a reflexionar sobre la realidad de los otros, sobre todo de los más chicos, digamos, de los niños, niñas y adolescentes, que sí, que requieren protección, pues que además está bonito y suena bonito el principio del interés superior del niño, pero luego de ser muy retórico, porque, como les digo, suena súper chévere decir que ves que yo fui capacitada en materia de derechos humanos de niños y adolescentes, pero al final del día, si tampoco hago conciencia de más allá de darle $1.50, ¿de dónde salen? ¿Quién alimenta este sistema? Porque si lo hacen, no es porque realmente algunos sí que lo necesitarán, pero otros no solo que lo necesitan, sino que además estás en un sistema, primero que omite su deber de poderle esta atención, de prohibir la mendicidad, más que prohibirla, eliminarla. ¿Cómo eliminas la mendicidad? A través de la inserción en, en las escuelas y también de trabajo social muy fuerte, de ver cuál es el núcleo que es por el humano en el que está conformado, las personas, cuáles son sus déficits, cuáles son sus carencias, cómo podemos fortalecer las mismas, cómo podemos hacer como barrios mucho más preocupados los unos a los otros, es decir, con una acción, transformación, que es una forma muy bonita, digamos, de trabajar derechos humanos. Entonces allí entendemos que el principio del interés superior del niño también demanda una acción seria por parte de todos nosotros. Y el tercer principio que me encantaría compartir con ustedes antes de abrir el panel es el principio de la
atención, de la satisfacción de sus necesidades por parte de sus progenitores, pero también por parte de ciertas instituciones públicas. Cuando uno puede llegar a construir núcleos familiares, la primera forma de construcción de núcleos familiares es la familia, digamos, tradicional, entre comillas tradicional, porque tampoco es que es tan vieja, sino más bien que data desde más o menos el medioevo hacia adelante, porque antes de eso había otras formas familiares que estaban muy presentes, incluso las colectivas. Ahora, por ejemplo, escuchamos el poliamor y nos escandalizamos todos, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser posible si es que una persona se tiene que unir con otra y no pueden ser tres, porque tres es abominación, y todo lo que hacían, en fin, pero bueno, si antes habían comunidades primitivas en donde estaban pues como 20 o 30 en conjunto, pues yo honestamente me cuestionaría de qué tan tradicional estamos hablando de la pareja, de la familia de dos personas. Pero bueno, superando esto, es el principio de satisfacción de las necesidades está trabado en relación a que se crea un vínculo de filiación, y eso ustedes lo van a recordar con mucho más familiaridad, la filiación. El vínculo filial es esa relación jurídico, sentimental si se quiere, que se traba entre un progenitor o un responsable del cuidado o un padre o una madre, porque son tres concepciones totalmente distintas en materia de familia, niñez y adolescencia. Progenitor, pues está trabada la relación filial con el vínculo consanguíneo. El responsable de su cuidado está trabado con relación a una obligación que no necesariamente se la ha autoimpuesto, sino que le puede imponer el Estado. Y el padre o la madre está en relación o con relación a que puede ser el responsable de su cuidado, pero es por una presencia, sobre todo, reconocida y trabada y consolidada a través de los sentimientos y del cuidado del día a día. Por ejemplo, uno puede estar unido, de hecho, con una persona. Esta persona fallece y puede hacerse cargo de la niña, del niño, del adolescente, siempre que, claro, ha pasado muchos años con él y le reconoce como padre o madre. Es posible considerar que tiene el derecho de poder vivir como familia y reconocerlo como hijo a hijo, si es eso a lo que me estoy refiriendo. Hay que dejar de ver a los hijos o a los niños o a los adolescentes como si fuesen el producto con un sello de ADN. Digamos, es una visión muy primitiva y no necesariamente saludable, como si dijésemos, es mi hijo y por lo tanto me pertenece como cosa. No, es una relación que tienes de pertenencia sentimental, psicológica, pero no es una propiedad. Es como el decir, tengo el carro, tengo un celular, ¿no? Y eso es algo que se ha ido deconstruyendo precisamente porque es muy patriarcal, digamos, esa concepción de y además había un aforismo latino, ¿no? De que los hijos le pertenecen a los padres y no a las madres, porque es a través de los padres en donde se creía en ese entonces que el vínculo genético realmente se trababa. Cuando luego sabemos que el vínculo genético pues depende mucho de los progenitores, ambos dos, digamos, y luego se ha deconstruido eso con relación a que si bien el código genético te da una realidad de los caracteres más anatómicos biológicos, no tiene nada que ver en relación a los afectos que se van trabando entre personas y entre núcleos familiares. Pero el derecho ha construido, digamos, varias instituciones en relación al vínculo familiar y en principio sí, la verdad biológica se establece como o la fórmula más apreciada por el derecho, incluso nuestro derecho civil, para determinar que alguien es hijo de alguien y que por lo tanto esta persona le debe hacia el otro la satisfacción de sus necesidades. Y por eso viene la famosa demanda de alimentos. Es decir,
yo tengo una obligación para contigo de velar y de cuidarte, porque es la forma en que el Estado ha concebido y ha entendido que no estés solo, y además yo tengo una responsabilidad contigo que es más allá de la satisfacción inclusive de las necesidades económicas, sino también se traba una responsabilidad para, con alguien que en ese momento requiere una protección y que el Estado no se la puede dar en principio a todos como primera línea. No solo es por sentimiento, sino por también incapacidad real de una institución. Y digo esto porque hay algunas teorías, sobre todo muy avanzadas, si se puede decir avanzadas del término, pero en Europa se discute mucho, por ejemplo, de qué pasa si dos personas tuvieran relaciones sexuales bajo sustancias estupefacientes y fruto de eso tienen un hijo. Realmente el padre o la madre tienen que responder con la crianza de este niño si ellos no estuvieron en su momento conscientes, libres y voluntarios de poder realizar esa acción. Y esa respuesta se ha dado contundente en forma que los padres, los progenitores en este caso, al momento de unirse sexualmente, tenían mayor capacidad de decisión y de poder proyectar su vida en ese momento, hasta para poder decidir, hoy me voy a estar sujeto a sustancias estupefacientes y luego de eso, fruto de eso, puedo tener relaciones sexuales y además puede ser sin protección de preservativos y puedo tener un niño, niña adolescente. Si soy lo suficientemente capaz de tomar esa decisión, también lo soy o tengo que entender las consecuencias de mis decisiones. Es el imperio, digamos, o la obligación legal que supone el hecho de que los actos los haces en forma libre y voluntaria y por lo tanto te haces responsable de los mismos. Bueno, entonces todo el tema de la afiliación biológica y por lo tanto la obligación de sustentar económicamente a los niños, niñas y adolescentes nacen de este principio, como les digo, de la verdad biológica. La verdad biológica no es el único vínculo que se establece como respuesta a este principio. El derecho también concibe otras dos más. La siguiente, que es la obligación legal que ya les he mencionado, que trata, por ejemplo, en los casos de adopciones. Es un juez el que declara la filiación en este caso, pero antes de hacerlo, un juez tiene que haber valorado que este vínculo sentimental se haya consolidado a través de un trato cotidiano, de una compatibilidad entre niño, adolescente, núcleo familiar, y que esta compatibilidad se haya consolidado y fortalecido durante el tiempo. Y tercero, que es el principio de la voluntad procreacional. Y esto es una cosa un poco más novedosa que la Corte Constitucional en Ecuador la trae a propósito del caso de la sentencia 184-18-CEP-CC, cuando empieza a reflexionar y dice, ¿qué pasa en el caso de una pareja que no pueden tener hijos o porque son del mismo sexo o porque es uno de ellos o los dos se ven imposibilitados por impotencia o por esterilidad de tener hijos? ¿Qué hacemos en ese caso? Y que ellos han adoptado técnicas de reproducción humana asistida, inseminación artificial, fecundación in vitro, poder tener un hijo o una hija. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos en los casos en los que una pareja de personas del mismo sexo van y contratan los servicios de una sustituta, una gestante, y tienen un hijo? ¿De quién es el niño? ¿De la gestante? ¿De los que pagan por el niño? ¿O de otro lado? Si los dos no podían, puede ser un hombre y una mujer incluso, buscaron un banco de donantes, un espermatozoide, un óvulo, e inseminan a una, incluso ella, digamos, una de las parejas, pero ¿es el vínculo biológico el que responde? No sería así, porque no tendría un código genético de ella, porque los células sexuales no fueron producto de ninguna de las personas, miembros de la pareja. ¿Cómo el derecho afronta estas realidades? Y la respuesta que ha dado el derecho
Y la respuesta que ha dado el derecho es, bueno, la forma en que solucionamos es a través del principio de la verdad, digamos, de la intención de la procreación. Es decir, quien tenga la intención de la procreación es quien logra o puede lograr trabar la filiación. Por ejemplo, si las dos personas, que puede ser incluso una pareja heterosexual, acuden a una técnica de reproducción humana asistida con material heterólogo, es decir, el espermatozoide y el óvulo son distintos o provienen de personas distintas del de la pareja que va a ser inseminada. Entonces, el niño, si bien no tiene el código genético de ninguno de los dos, pues responderá o sus padres serán ellos, porque ellos han planificado su vida y su futuro para poder consolidarlo o para poder cuidarlo, para poder formarlo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que lo mismo ocurre con el caso de la gestación por subrogación, cuando se da el escenario en el que contratan los servicios o la ayuda o piden la ayuda, porque en algunos estados, como ejemplo en Estados Unidos, Nueva York, es la contratación, pero en Brasil no es la contratación, sino es como una suerte de voluntaria mujer que hace las veces de gestante de un niño, lo que en términos coloquiales, rupestres y silvestres se llaman los vientres de alquiler. Es decir, ¿cómo termina eso? Termina respondiendo exactamente de la misma forma en que les he dicho, es decir, es la pareja quien ha consentido, quien ha proveído de todos los medios, de todos los esfuerzos, de todas las condiciones para poder tener que ese niño nazca, son quienes traban para con él y entre ellos mismos el vínculo filial. Esto quiere decir que le dejas fuera de esta unión filial a la gestante y sí es la respuesta, aunque no siempre, porque hay excepciones, como por ejemplo la pareja se arrepiente, es decir, le ha pagado todo, la dieta, las atenciones, todo, pero luego dicen, no, ya no queremos el niño, que hay jurisprudencia, sobre todo comparada, en la que han obligado a la pareja a responder por el niño, o cuando la gestante tiene el niño, pues no lo quiere entregar. Entonces, porque se arrepiente y dice, no, este es mi hijo, no lo quiero entregar, pues me di cuenta que ser madre sustituta o gestante pues, está muy mal, entonces no lo voy a hacer. Y allí lo que te ha dicho el derecho más bien es posible que haya un margen, digamos, de tiempo en el que la gestante pueda retractarse de su decisión de entregarlo siempre que esa decisión no esté tampoco condicionada a los efectos hormonales que son propios de mujeres que han dado recientemente a luz. Eso en breves rasgos, digamos, los tres principios y cómo estos en casos concretos se han ido desarrollando. Creo que la legislación ecuatoriana no se reduce solamente a mirar a los niños, niñas y adolescentes como objetos, sino como sujetos, y no tiene nada que ver solamente con el hecho de alimentos. La materia de familia, niñez y adolescencia, les hago un ejemplo, es uno de los aspectos son los alimentos, pero es un aspecto minúsculo. Tenemos muchos otros escenarios como la restitución internacional de menores, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo me voy a buscar nuevos rumbos, digamos, a Estados Unidos, contraigo compromiso, tengo un hijo y me lo traigo acá con la promesa de que vuelvo a los 6 meses y ya me quedo acá? Entonces pida un procedimiento que es la restitución internacional del niño, mediante el cual, y además es sumarísimo, mediante el cual me busca y en menos de un año tiene que regresar el niño. Las visitas internacionales, por ejemplo, que son unas cosas súper interesantes. La familia transnacional, que también tiene sus particularidades concretas. En suma, hay muchas características de la niñez y adolescencia que están necesariamente atravesadas por los principios, o al menos los tres principios que yo les he mencionado en esta noche. Los nuevos retos que afrontan la niñez y adolescencia no solamente están al lado de la migración, yo creo que de hecho estamos pasando eso. A inicios de los 2000 sí que era muy importante
la migración, pues porque habían niños cruzando solos la frontera, niños abandonados por sus padres o que sus padres fueron asesinados por grupos paramilitares, cómo se daba asistencia internacional o nacional en ese entonces. Yo creo que ahora hemos evolucionado a dos fenómenos muy grandes. El primero es niños versus niños y adolescentes, más bien versus a las nuevas tecnologías como una forma de reestructuración del entorno social que ellos tienen. No es niños versus el celular, no es niños versus la computadora, no. Es cómo las nuevas tecnologías han modificado la forma que tienen de relacionarse ellos con otros y ellos consigo mismos. Y la segunda, que creo que es un fenómeno bastante, y con esto ya voy terminando, bastante fuerte, es los niños y la violencia, entendiendo como violencia también los ciclos de drogadicción. Entonces, es la forma en que los niños se convierten en una suerte de sujetos a captar por el por la, por estos grupos de drogadicción. Y sobre todo porque esa es una forma de tener los famosos camellos, que cada vez son más chicos, digamos, precisamente porque o los niños son inimputables o los adolescentes son los mejores, digamos, clientes que puedas tener. Precisamente porque son capaces de pues, terminar vendiendo las cosas de su familia, y si es que no tienen cómo pagar, siempre un adolescente es muchísimo más rentable para ser vendido sexualmente, ¿no? Así que creo que esos dos grandes factores son los que estamos enfrentando como muy severamente, y eso subyace por mucho el hecho de que solamente la materia de niñez y adolescencia se reduzca a un incidente, a una demanda muy corta en lo procesal. Con esto cierro, más bien que lo que ustedes me pregunten, como dispuesto a poderles satisfacer y armar una discusión si así ustedes lo desean. Muchas gracias, Alex, por tu clase. Luis, no sé si tenemos alguna pregunta dentro de los participantes. Adrián, estaba verificando, todavía no hay preguntas, pero les invitamos a que levanten la mano a través de esta plataforma y nos podamos entender a través de este foro y cualquier inquietud pueda formular. Fabio de la cadena dice, dale la palabra, Adriancito. Ya, perfecto. Claro, Fabio, puede hablar. Muy buenas noches con todos, con los organizadores de este evento y así a nuestro moderador de esta noche y a todas las personas que están presentes. Yo tengo una duda acerca de los principios. Lo que pasa es que no pude alcanzar a enlistar los nombres, nomás el contenido de estos si los pude desarrollar. Nos podría ayudar enlistando los principios una vez más, por favor, porque no pude alcanzar a anotarlos. Estás con silencio, Alex. Ok, ahora sí. El primer principio es el de la personalidad jurídica, el segundo el del interés superior del niño y el tercero es el de satisfacción de sus necesidades primordiales. Muchas gracias. No, Fabio. Adrián, ¿me puedes verificar en el chat? Me parece que está otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Alex, te voy a leer la pregunta, ¿va? Dice, buenas noches, doctores. ¿Me puede aclarar, doctor, por favor, me puede aclarar, por favor, el tema que antes los niños y adolescentes eran solo objetos y ahora son sujetos? Sí, a ver, esto es así. Em, el pensar en los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos es entender que estás frente a en personas
que requieren la satisfacción de estos 3 derechos que te he dicho, entre muchos otros, son los principales, pero de allí tienes un amplio catálogo. Y antes no se les reconocía como tal estos derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera se pensaba en que los niños eran entidades autónomas, sujetos autónomos, con capacidad de poder incluso reclamar para sí mismos su voz, su interés superior, y que alguien, el Estado, el derecho, la sociedad y la familia satisfaga sus necesidades fundamentales. Simplemente antes era como estos libros antiguos, digamos, ¿no? Que era el niño pobre y que al final del día pues, nadie le hacía caso y no pasaba nada y valorativamente no estaba mal. Porque uno puede decir, ahora casi pasa lo mismo, pero el derecho al menos exige que esta realidad se cambie. ¿Y por qué creemos o porque creo profundamente que este postulado existe? Y esto existe precisamente porque se ha considerado a los niños como sujetos de derechos. Se considera a los niños como sujetos de derechos cuando le preguntas también en un juzgado, cuando tienen más de 12 años, pero cuando tienen menos también debes preguntarles con quién te gustaría quedarte. Pues antes no, antes era un fruto de una disputa casi que entre adultos y pues los niños ya no importa cómo estén. Son importantes precisamente porque si estás frente a un niño que está desarrollando su orientación sexual diversa, no le puedes negar, no le puedes pegar, no le puedes castigar, no le puedes decir que no, tienes que entenderle y sobre todo ser guiado por un proceso psicológico. Antes simplemente les golpeaban y les decían, pues no, esto es una perversión, un problema psicológico, los encerraban, los golpeaban, les hacían una serie de torturas. Creo que pensar en un niño como sujeto de derechos también es pensar que él puede elegir con quién jugar, con quién no jugar, con quién llevarse, con quién no. ¿Saben? Antes no, simplemente los padres imponían todo casi, ¿no? Desde cómo vestir, desde cómo jugar, con quién hacerlo. Y creo que eso es algo que va siendo bueno. No creo que todo el desarrollo de la sociedad nos den buenos frutos. Creo que no. En realidad, vemos que las nuevas generaciones pueden incurrir incluso en ser más violentos los niños hacia los grandes, hacia sus propios padres, pues son mucho más impulsivos, groseros, pero eso no depende del reconocimiento de derechos, sino depende de cómo tratamos con las nuevas infancias y adolescencias. Me parece que estamos equivocándonos sobre todo de forma de percepción. Insisto, queremos mirar la pintura distinta de la misma forma. Si aquí tienes, por ejemplo, una Mona Lisa y al lado tienes un Guayasamín, sabes que son distintos y por lo tanto no puedes querer que la percepción del uno sea igual que la percepción del otro, porque son distintos, pero los dos son pinturas al mismo tiempo y son obras de arte al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la niñez. La niñez de los 80 no dejaba de ser niñez que la niñez de los 2024, solo que son distintas, tienen particularidades diferentes y el método de educación debe ser diferente. No necesariamente quiere decir que el uno o el otro esté mal, sino que son diferentes. Mal estará dependiendo del método que aplicas, pueda llegar a ser menos efectivo para lograr tener un niño y un adolescente con principios, con derechos y también con obligaciones. Muchas gracias, Alex. Carla Armas sigue con la mano levantada. No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Qué gusto ser parte de este curso, de esta charla, porque sí, se aprende muchísimo. Y una de mis inquietudes es con respecto a cómo el juez puede emitir una resolución de con quién debe quedarse el niño, si muchas veces los niños son manipulados. ¿Por qué le digo? Porque hubo un tema de una niña que tiene 8 años y como el papá le compra todo, le puso incluso una empleada, le consiente, le mima, le malcría, y valiéndose de esa manipulación hacia la menor,
y como ahora tiene que ser escuchado el menor y el menor, en este caso la menor, dijo que quería quedarse con el papá porque la mamá aparentemente le maltrata, pero no es que le maltrata, sino que la mamá le reprende, le pone reglas, tienes que organizar tu cuarto, tienes que, no sé, lavar tu plato, tienes que organizar tus juguetes y eso es considerado para la menor un maltrato. Ahora el juez decidió a favor del padre y la menor se quedó con el padre. ¿Por qué? Porque la menor dijo que quería irse con el padre. Ya. Y ahí es la incógnita. Mm. Sí, a ver. Yo creo que los derechos humanos no son mecanismos de malcriar, son mecanismos de justificar delincuentes. Am, los derechos humanos no le dicen malcríele al niño, y no importa lo que el niño haga, no importa lo que el niño diga, usted no diga nada. Eso no dicen los derechos humanos. Lo que dicen los derechos humanos es no le prostituya, no le saque sangre, no le deje sin comer, no le deje sin educación, no le haga pasar enfermedades, pues dele una pastilla. Es lo que dicen los derechos humanos. Entonces, es distinta la concepción. Yo creo que la interpretación que hacemos de los derechos depende mucho de cómo nosotros los garantizamos. Por eso decían, los derechos humanos son garantías de mínimos, no de máximos. Entonces, el día de mañana, tener un hijo no es sinónimo de que, pues, pobre del padre que padezca del niño que le ve mal. No, 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 en lo absoluto, eso no es así. Y yo creo que los jueces también deberían tener ese enfoque, creo que muchos sí que lo tienen, de cómo poder cumplir este principio del interés superior del niño, divorciado, digamos, o deslindado, primero de tabúes, ¿no? Por ejemplo, o que el niño siempre tiene que ir con la madre porque pues, es la cuidadora, ¿no? Pero tampoco tiene que ir con el padre cuando el padre puede ser una persona que fácilmente manipula. Y allí yo creo que depende mucho también de lo fino que pueda llegar a ser el juez y lo riguroso en el sentido de que deberá requerir al menos un informe de un psicólogo y él mismo tratar de hacerse un juicio propio. Hay una película que me encanta mucho que se llama The Children Act, que se trata de una jueza que le cae un caso de un adolescente, testigo de Jehová, a quien le iban a transferir sangre y... y y la jueza dijo, pues el niño, o yo ordeno que le transfieran sangre o el niño se muere. Y entonces la jueza dijo, no, le escuchó al niño, hizo como que le escuchó, al final no le escuchó, y ordena que le transfiera sangre. Como consecuencia de eso, pues el niño fue aislado de su familia, de su comunidad religiosa, de todo el mundo, se deprimió terriblemente, buscó por un par de años, ya fue mayor de edad para todo esto, eh, nuevos núcleos sociales, amistosos, digamos. No lo encontró, sufrió una depresión mucho más grave y como fruto de la depresión le volvió el cáncer, la leucemia, y por lo tanto ya era mayor de 18 años y se murió porque él tomó la decisión de no volver a ser transferido sangre. Y claro, la jueza toma conciencia de eso y dijo, tal vez hubiese sido mi decisión la misma, pero al menos me hubiese encantado tomarla en serio al niño. Yo creo que no se trata de, de sucumbir a falacias o a escenarios diferentes, digamos, perdón, mentirosos. Los jueces tienen que ser lo suficientemente maduros y en eso hay una responsabilidad muy grande de quien selecciona jueces. Yo no creo que, personalmente creo que un juez debe ser una persona que al menos tenga una mediana edad, no, sobre todo de familia, porque se va a enfrentar a situaciones muy graves en donde la madurez, solo la madurez, digamos, y la experiencia le va a dar la posibilidad, además de la doctrina y el buen juicio,
porque puede ser muy experimentado y maduro por no tener buen juicio, en fin, todos los valores de las virtudes propias de un magistrado o magistrada para tomar una decisión. Entonces, no hay norma, contestando su pregunta, no hay norma que le obligue al juez a dar a un determinado progenitor o que su juicio esté supeditado a quien tenga más plata. Creo que se equivocó el magistrado en ese sentido, siempre que su justificación haya sido exclusivamente esa. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Ok. Justo Adrián tuvo que salir un ratito por un tema personal, pero voy a darte lectura de la próxima pregunta. Gabriel Recalde dice: buenas noches, doctor. Últimamente se ve lo de la impugnación del acto de reconocimiento voluntario, cuando reconocen a los hijos y después resultan que no es el papá biológico. ¿Esto no afecta el derecho a la identidad del menor? Más o menos, depende. O sea, hay casos en los que he visto que no necesariamente, porque el derecho a la identidad no es que se. A ver, sería equivocado decir que el niño o el adolescente pierde la identidad cuando se rompe el vínculo filial. El apellido lo puede conservar, el vínculo filial es el que se pierde, ¿no? Pero allí hay que diferenciar mucho. Por ejemplo, si es que el reconocimiento, es que además del reconocimiento voluntario, que además el reconocimiento voluntario es bien difícil de impugnar. Tú aceptas para sí mismo la responsabilidad de que le reconoces voluntariamente independientemente de si tengas un vínculo biológico o no. La otra es el reconocimiento de la paternidad, digamos. Impugno porque siendo un hijo matrimonial, se suponía que el hijo era mío por esta cosa rara del derecho civil otrora, ¿no? Es como, hijo matrimonial se supone que es hijo de los casados, pues porque la regla es que haya fidelidad. Así era el derecho antes, que te digo. Entonces, como operaba la presunción, entonces ahí sí puedo yo impugnar. Pero yo creo que no va contra, precisamente porque no solo que hay una persona que reprocha hacia otra el engaño de la filiación, sino además porque él quiere destruir digamos, él quiere divorciarse del vínculo filial. ¿Y qué quiero decir con esto? No me parece que es lesivo a la identidad, dependiendo de la edad del menor. También eso me parecería importante. Yo no le puedo hacer esto a alguien que tiene 3 años, 4 años o a 7 años en donde está, digamos, creciendo apegado. Me parecería más grave siempre que más pequeño sea, menos grave mientras más grande sea. Dependerá del tipo de lazo que tenga el menor, dependerá, o la niñez y adolescente, porque ahora decir menor también es complicado, pero dependerá mucho de la realidad del progenitor también, en fin, porque además también recuerda que si tú quieres desvincularte, digamos, filialmente, tampoco es que si no tienes un padre, entre comillas, es el fin del mundo, ¿no? Es que todo depende. Imagínate que en el caso en cuestión, la progenitora, que además es responsable de su cuidado, trabaje y le vaya muy bien económicamente. Y este otro, su presencia no afecta a la realidad del niño, ni económica, ni sentimental, ni psicológicamente. Eh, entonces no pasa nada, no hay afectación de ningún tipo. Continuará con su apellido, pero se destruye el vínculo filial legal. Por eso es que les he dicho, el principio superior del niño depende de cada caso. Pero si yo tengo un caso en donde la madre tiene un accidente, que está cuadraplégica, él quiere impugnar y le quiere quitar la filiación, yo ahí sí veo un problema, digamos, más que de identidad. No se trata de identidad, como si nosotros pensásemos que el niño es cosa, ¿no? Es como, si te quito la huella dactilar del padre, entonces dejas de ser
dejas de ser persona, no. Sigue siendo persona con o sin padre, da igual. No tiene nada que ver con identidad. Me parece más bien que tendría algo que ver con vínculo filial y familiar, más que con identidad. Em, ya las familias, los tipos de familia han variado ahora, como te digo. Mi problema no sería, de en una impugnación de paternidad, no sería, no sería ese de chuta, se va a quedar sin apellido. No, igual puede continuar con ese apellido. Mi problema sería cuál es la afectación que en términos reales y concretos el niño podría sufrir. Eso sí me podría preguntar. Y una ponderación entre el sufrimiento, la intervención, la merma del derecho del niño versus la merma del derecho de quien está impugnando. Pero digamos que te haces un ADN y te sale negativamente, tú le quieres quitar el apellido, no va por identidad. Pero eso supone a que el niño se queda a que el niño se supone se queda en la mendicidad, dependerá. Si estoy hablando de un padre que no tiene ningún tipo de relación con el niño o la niña y adolescente y que nunca le ha visto en su vida y que solamente pasa alimentos pues, porque ha creído que es su padre, entonces a mí me parece que no. Me parece que no hay vínculo de nada, ni vínculo identitario de nada y que debe proceder. Pero si estoy hablando de un padre que ha vivido 7, 8 años con el niño y que se ha dado cuenta de que pues es, es, es hijo de otra persona y le impugna además y tal, yo no lo, este es otro caso, yo no lo concedería del todo. O sea, sí que no tiene el vínculo filial, pero creo que habría una responsabilidad de allí que cuidar todavía, porque el niño no tiene la culpa de la decisión de sus adultos y el niño ha vivido, conoce, cree profundamente que el padre es esta persona. Yo creo que yo no le afectaría tanto al niño en ese sentido, dependiendo de si la madre, en el caso que te estoy relatando, puede o no puede sustentarse por sí misma. Si puede sustentarse, entonces no había mayor merma. Le daría atención psicológica al niño, pero si es que no hay, si es que sí hay merma, yo le diría, ok, destruye el vínculo filial, pero al menos una responsabilidad hasta que se pueda encontrar una, un resguardo económico, yo le daría al padre, porque además tampoco es que el padre, insisto, es el del vínculo, el del código genético. No, por Dios, no. Porque, porque si no, ¿cómo sostengo que el reconocimiento voluntario de la paternidad no se puede destruir? Yo creo que hay que evolucionar un poquito de mente y pensar que el interés superior del niño no nace, no deviene de si es que es mi sangre o no. Eso es muy romano. Y eso, al menos espero que en 2000 años la humanidad haya avanzado un poco más que eso. Muchas gracias, Alex. No sé si tenemos alguna otra pregunta pendiente o alguien que alzó la mano. Mm, Carla Armas, tienes la palabra. Doctor, otra incógnita que tengo, por otro tema, ¿no? Ahora, como dice usted que ya familia no es considerada únicamente solo que sea mamá y papá los que le críen al menor, si el menor le está criando el padre porque ya se valió de la manipulación y todo, y el juez decidió que se quede con el padre y con las hermanas paternas, pero después de un tiempo las hermanas se dieron cuenta que la mamá no estaba mintiendo, que es una excelente madre, pero el papá no quiere que se críe con la mamá por problemas X, ¿no? Y se cría con la empleada porque él trabaja lejos. Ahora, si el menor decide quedarse con la empleada,
y como ya no es necesario que se críe con mamá o papá, o como dice nuestra legislación, que a falta de madre está el padre. Si él decide quedarse con la empleada, entonces puede quedarse ahora con la empleada. No. Eso es algo que debería ser revisado por el juez, porque em, si es que, y eso suele pasar mucho, ¿eh? Es como, el- la idea de la tenencia es que uno de los dos progenitores, el más idóneo, pueda aportar en mayor forma, precisamente por eso es idóneo, en la crianza del niño. Si es que no lo está haciendo, deja de ser idóneo y por lo tanto deja de tener la justificación de la tenencia. Entonces es una cosa de consecuencia. Pues, por ejemplo, como tú dices, si es que yo he peleado tanto por la tenencia y he demostrado que yo puedo aportar mucho en la crianza y en el desarrollo de mis hijos, luego no va a ser pues, para que lo críe otra persona, pudiéndolo criar la otra progenitor. Siempre se refiere al progenitor que tenga las condiciones de idoneidad para eh, poder criar a los hijos. O sea, no es carta blanca. O eres tú o es la otra. Se acabó. Y si es que no puede, porque al final del día puede ser que los dos trabajen de 8 a 8 y nada, no puedes más con tu vida. Entonces se preferirá al progenitor que en mayor medida su núcleo familiar ampliado pueda garantizarle un adecuado cuidado. Pero eso no le releva de que él tenga que estar, por ejemplo, los dos trabajan de 8 a 8, ¿vale? Y los dos tienen padres, es decir, abuelos para el niño, que pueden estar muy pendientes de él. Pero al final del día, el progenitor llega en las noches, conversa un ratito con él, le canta, le cuenta un cuento, le arropa y los fines de semana pasan pues como a full o también se turnan un fin de semana el uno, otro fin de semana el otro. No me parece tan grave en ese sentido a que pueda pasar un caso en el que pues los dos trabajan de 8 a 8, los padres de estos manes, los abuelos, están atentos al cuidado, pero con el que se queda se va de viaje 3 meses o se va de viaje 8 meses y casi nunca lo ve. Entonces mejor prefiero que vaya con el otro al menos 2 fines de semana y las noches va a poder compartir con su progenitor. Hay identidad allí filial. Pero creo que esas son las cosas en las que uno podría reflexionar y son las que inclinan al final del día, o al menos así debería serlo, la balanza. Gracias, doctor. Mm, listo, Ale, creo que no tenemos más preguntas por el momento. Entonces, no se olviden que hemos habilitado la ventana en la página de web de Academia de Debate y Sociedad, en donde iremos subiendo las clases, según cómo se vayan dando, en caso de que quieran volver a ver el material. Y Carla tiene una vez más la palabra, por favor. Buenas noches, Doc. Perdón, tengo otra inquietud que siempre me hacen este tipo de consulta y también usted ya nos habló de este tema y quisiera que me aclare, porque antes decían o se tenía como conocimiento que los niños para escoger con qué progenitor quedarse tenían que tener 12 años mínimo, pero ahora, ¿qué edad deben tener o cómo el juez determina con quién debe quedarse el menor? Sí, a ver, nuestra legislación dice más de 18 años la voz del niño, niña, y en este caso ya adolescente, será considerada en forma vinculante. ¿Qué quiero decir? Que, que para mi decisión esa es una variable que tiene un peso por sí mismo. Yo no puedo tomar una decisión sin darle un mayor peso a lo que opina el niño. Pero eso no quiere decir, según la reciente jurisprudencia de la Corte, y lo puedes buscar en Derecho del Niño a Ser Escuchado, esto lo puedes hacer en Google, sentencia de Corte Constitucional, y te sale, ves la 2691-18-EP/21. Eso no quiere decir que el juez no tenga la obligación de escucharlo.
a partir, por lo general, de que el niño pueda exponer su parecer y entender lo que pasa, que básicamente es después de, después de los años de primera infancia, me estoy refiriendo a 8, 9 años, el niño sí debe hablarle al juez y el juez debe escucharle al niño. Pero eso no quiere decir que el juez va a considerar esa versión con el mismo peso que el que tiene 12 años. Pues porque hay factores de los 8 años, 9, 10, que, ves, por ejemplo, de 8 a 10 no es lo mismo. Han pasado 2 años cortitos, pero bastante grandes para la edad de los niños en ese periodo. Entonces, el juez sí que lo va a escuchar, pero lo va a escuchar con respeto, digamos, con una suerte de mirar muy atento y sospechoso, no por lo que pueda decir el niño, que creo que pueda creerse que es mentira, no, sino porque tal vez allí pueda haber una manipulación que hay que evitar. Entonces, el juez sí que lo va a escuchar, va a ser necesario eso, pero al final la decisión que la va a tomar él, y en esa decisión la voz del niño va a tener menos peso que la del de 12 años, pero igual tiene su peso. Y creo que es importantísimo que los niños hablen, que pueden ser de dos formas, un poco más agresiva, digamos que el juez hable directamente con el niño, que no suele recomendarse tanto, dependiendo de la edad, eso sí, o que lo haga a través de unas entrevistas psicológicas. Entonces allí, cuando lo haces a través de unas entrevistas psicológicas, pues el juez tiene mejor forma de entender que esa voz, aunque sea menos de 18 años, que tengo la obligación de escucharle, es más, tiene un poquito más peso, digamos, es una cuestión de pesos más que de ver o no de escuchar. ¿Alguien tiene alguna última pregunta para terminar con esta clase, por favor? Sí, buenas noches, estimado doctor, Luchito, compañeros. Doctor, una consulta. Usted dijo que no se recomienda que el juez hable con el niño, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad. ¿Por qué? No, yo recomiendo que sí hable, pero también depende mucho de la edad en función a el peso de su decisión. Por ejemplo, ya sé. Porque a veces el niño puede ser asustado. Entonces, es que depende mucho del caso. No es lo mismo que estamos frente a un caso de violencia en donde el juez le va a decir, a ver, mijito, cuéntame, si tu mami te pega o no te pega. Es muy violento eso. Tú necesitas la intervención de un equipo psicológico, y por eso mismo se ha creado incluso cámaras de GESE, incluso para este tipo de acercamientos, porque tú necesitas tener mucho cuidado, porque al final el niño puede espantarse y te puede decir o nada o no. Hay una película que me encanta que se llama La Duda, en donde se trata de una monja que tiene como todos los años del mundo, 70, 80, y ella se dio cuenta que solo con 2 gestos el niño era abusado sexualmente por el sacerdote. Y eso es a lo que quiero llegar. No se trata de que yo como juez me vea impedido de poder hablar con el niño, no. Se trata de cómo porque vuelvo al punto del interés superior del niño. No se trata de egos, se trata de cómo yo puedo llegar a descifrar de la mejor forma posible lo que quiere el niño o no. Si yo tengo como juez una formación de psicólogo además, perfecto, estupendo. Estás capacitado, eres idóneo para poder acercarte al niño. Pero si es que no, y estás en el caso que te digo, de un niño víctima de violencia, difícilmente lo vas a poder lograr. Y hay otros casos en los que los niños, también depende del niño, es que depende de muchos factores, pero también si estamos versus tenencias, entonces es menos agresivo que en el otro caso. Pero eso no te releva a ti de que hagas lo que el psicólogo te diga. Puedes incluso estar en la cama de GESEL y estás ahí mirando cómo se dan las entrevistas. Incluso hay otros casos en los que vienen los niños con autismo o vienen los niños que son muy, los índigos. No te hablan, dibujan.
¿Estás capacitado como juez para interpretar un dibujo de un niño de 7 años? A eso me voy. Gracias, doctor. Por favor, tenemos micrófono abierto hasta que se acabe la clase, entonces no sé si hay alguna otra pregunta que deseen hacerle al doctor Alice Barahona. Carla Armas. Muy severo. Doc, nuevamente, Vale, otra vale. incógnita. Mire, por lo que usted manifiesta que el niño debe ser escuchado a los 8 años y tiene un peso, le escucha a los 12, tiene como un poco más de peso por la credibilidad. Ahora, en la Junta Cantonal de Derechos, dentro de los miembros que forman parte de esta junta, también tuve un tema de un niño que tenía 3 años y se le escuchó al niño de 3 años cuando este niño fue rescatado por la abuela materna de su hija, que tenía problemas de alcoholismo y una pareja que le maltrataba mucho al niño, y la abuela es la que le rescata al menor, independientemente que ella sea madre de la mamá del niño, ¿no? O sea, es la abuela materna. Pero como el papá ya tuvo como ese temor de que la abuelita le siga el juicio de alimentos y todo eso, y los miembros de la Junta Cantonal le dieron el menor al papá, a pesar de que la abuelita materna estuvo 100% en el tema del rescate del menor y le escucharon al menor que tenía 3 añitos. O sea, ¿por qué hacen eso los miembros de la Junta Cantonal? Bueno, es que también el derecho y los derechos no son a prueba de personas que inadvertidamente pueden usarlas en forma desconocida. Eh, es que, insisto, hay una falsa creencia de que los niños o tienen que estar de ley con los progenitores y a veces la regla general es que sí, o sea, la idea es que los niños estén con sus progenitores, porque se entiende que hay un vínculo allí emocional, naturalmente existe, pero no siempre es así. Por ejemplo, si el progenitor es tan fácil como el progenitor le golpea al niño, ¿cómo le voy a mandar con el progenitor? ¿Le mando con la abuela materna? Pues si el progenitor le está pegando y le pega además reiterativamente, porque además también hay que ir midiendo esto de los golpes, porque además es, 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 es un término de proporcionalidad más de absolutismos. O sea, ahora tampoco estoy diciendo que darle una nalgada es violencia. No, 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 no. Yo estoy hablando de golpearle en términos que yo he visto violencia extrema, de que una madre le golpea la cabeza contra la puerta, contra la pared a una niña de 6 años. He visto ese tipo de violencias. Y a ese tipo de violencia me estoy refiriendo, que puede ser grave, que puede dejar secuelas. Entonces, no le puedes dar, digamos, al padre que le golpea gravemente por sobre a la abuela que le puede dar una estabilidad y protección. Entonces, yo creo ahí que no es el derecho el equivocado, sino son las personas que tienen una concepción errada de que los niños siguen siendo propiedad de alguien y no lo son. Insisto, dejemos de lado esto de la familia del ADN. No, porque además, bueno, no me van a hacer filosofar mucho porque esto también tiene un sentido muy de propiedad, ¿no? El sentido del apellido es más hacia la propiedad que hacia la identidad. Ya no lo es. Antes, cuando habían ciertos apellidos, digamos como 10 y todos eran como cosas de casas, te entiende. Pero ¿cuántos López hay en la vida? Un montón. No es un tema de identidad, perdón. En algunos casos sí que lo será. Hay algunos casos en los que López significa
el padre, significa el afecto, significa la presencia, significa la memoria. Pero en otros casos no. Entonces el interés superior del niño no es casuístico. Entonces en ese caso, reprocho, digamos. Hay la sentencia Talarrifo y Niñas versus Chile en el párrafo 198, me voy a permitir leerles. Te dice: con el fin de determinar los alcances del artículo 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, el Comité de Derechos del Niño realizó una serie de especificaciones. Primero, no puede partirse de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones. Segundo, el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto. Tercero, el niño puede expresar sus opiniones sin presión y también puede escoger no hacerlo. 4. La realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que puedan adoptarse y sus consecuencias. 5. La capacidad del niño debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso. Y 6, los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica, por lo que la madurez de los niños o niñas debe medirse a partir de la capacidad para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable o independiente. Es un poco, ¿no? 8 años, 10 años, por decirlo, pero eso depende de cada caso, de cada niño. Hay niños que son mucho más capaces en términos de comprensión cognitiva de las cosas que otros. Los autistas, como les dije, ¿no? Comprenden distinto, no es que no comprenden, tienen una forma diferente de entender las cosas. Hay un programa que lo está llevando, bueno, lo suele llevar las unidades de violencia y de rescate de niños, que creo que hay 3 en el país con la judicatura. Ahora estoy aprendiendo un montón que estoy acá. Que se detecta a través de juegos como mímicas. Entonces, es una cosa impresionante el entender cómo los niños pueden expresar cosas muy, muy profundas, digamos, sin hablar. Y eso es otra formación, que creo yo, además, honestamente creo yo, y me lo voy a apuntar ahora, ¿no? Que la escuela debería formar también a los jueces de familia en técnicas psicológicas enfocadas a niños, niñas y adolescentes. Creo que eso es algo que saqué de esta clase que me parece muy bueno. Una última pregunta, ¿sí? ¿Cómo? Por favor. ¿Qué pregunta sería? Estamos justo con el tiempo, entonces tendría que ser aprobada por Luis Alejandro en este caso. Por Dale. Dale nomás. Doctor, verá, otra cuestión es que nosotros tenemos un concepto errado de lo que es, o los niños y adolescentes, en este caso, de lo que es el maltrato o lo que ya no se puede reprenderles a los hijos, ¿no? Porque dicen, tú ya no puedes alzarme la voz, tú no puedes corregirme, tú no puedes decirme nada, tú no puedes levantarme la mano, porque yo te denuncio. Es lo que ahora utilizan los niños, ¿no? Y nosotros como padres a veces tenemos, como eso le había manifestado, tenemos un concepto errado de que ahora ya no se les puede levantar la mano, ya no se les puede ver mal. ¿Por qué? Porque ellos salen con que te denuncio. Y también deberían ser los agentes de policía que toman procedimiento muchas veces en este tipo de temas, deberían ser capacitados también, ¿no? Porque el menor le levanta la mano a la madre y aparte de eso, o sea, la policía le lleva detenida a la madre. O sea, imagínense ese tipo de temas y a qué tipo, o sea, a dónde estamos llegando con esta aparentemente protección de los niños, pero yo digo, dándole un concepto errado o tomándoles nosotros como un concepto errado, porque como profesionales del derecho tenemos claro, ¿no? Pero ¿y la ciudadanía cómo lo toma esto? Y los niños y los adolescentes igual. Sí, rapidísimo. No hay derecho, a ver, no hay ninguna prohibición, no existe ninguna prohibición en el que el padre no pueda reprenderle al menor.
Y tampoco existe una prohibición en el derecho internacional de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la que haya un catálogo de es posible darle un coscorrón, no es posible darle un correazo, es posible darle el chancletazo, no es posible, qué sé yo, darle un puñetazo. No existe una tabla, digamos. Eso depende, insisto, de cada caso. Para un juez en un contexto determinado, por ejemplo, el coscorrón o el correazo puede no ser un asunto de grave afectación a los derechos, sobre todo porque tienes que ver criterios como la intensidad del daño, digamos, de la agresión, las incapacidad o las consecuencias físicas que ha producido, el propósito del mismo, la reiteración del mismo y el tipo de familia y su desarrollo que tiene. O sea, un juez que te diga, usted es mala madre, ustedes no puede darle un coscorrón a su hijo porque es totalmente contrario a los derechos humanos, un juez que no entiende, que no sabe los derechos humanos, porque no existe una prohibición de eso. Primero. Segundo, tampoco creo que exista una regla según la cual te dice, insisto, coscorrón sí, más de aquí en adelante no. Todo depende, había un caso, por ejemplo, que cuando hacía libre ejercicio ganamos, en donde la madre sí, cogió la correa, le dio de correazos a su hija porque estaba fumando y ella tenía 14 años. La niña dejó de fumar y el colegio la denuncia a la madre. Entonces, ella viene, me toma como abogado al estudio y logramos demostrar que eso primero fue un hecho aislado, que no era una mujer violenta, que no era un padre violento, que en la familia no había violencia. Tuvimos que soportar 3 visitas de 3 psicólogos diferentes y una trabajadora social para demostrar eso. Segundo, logramos también demostrar que el contexto, que la niña, la adolescente en ese caso, no se sometió a un trabajo terapéutico, psicológico junto con sus padres y no tenía una secuela de odio hacia los mismos, no hubo un daño posterior. Entonces, al final del día, la jueza le absolvió, digamos, dijo, o sea, sí hubo quizá un encuentro violento no deseable, pero es que eso obedeció a la preocupación y al instinto, a la reacción, digamos, del momento de la madre, y eso no tuvo un efecto de dañar, de golpear, ¿me entiendes? O sea, de hacerle daño a ella, sino de responder más bien como una suerte de cuidado, de prevención. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Los absolutos son muy dañinos para los derechos humanos. Son muy malos. Entonces, ni es una carta abierta para poder golpear lo que te estoy diciendo, ni tampoco es una carta cerrada para poder decir, no puedo, le voy a tener miedo a mi hijo. O sea, creo que son dos cosas totalmente distintas que no las estamos apreciando en la proporcionalidad de los hechos. El policía, el juez, el fiscal debe entender la proporcionalidad de los actos. Y eso es en todo. O sea, cuando alguien le agrede a alguien, incluso no siendo padre, dos adultos, depende mucho de la gravedad del hecho para poder ver si ahí tienes o no una sanción. Lo mismo pasa con los niños. En términos generales, lo ideal sería que seamos suficientemente capaces de poder entendernos a través del lenguaje. La historia nos demuestra que no lo somos. La historia nos demuestra que no lo somos y que estamos tratando de entendernos razonablemente en esta sociedad, además que está atravesada por dos culturas muy distintas, pero muy presentes para la nuestra. La primera, que es la americana, en donde los niños no suelen ser violentos con sus padres, ni los padres de ninguna manera violentos con sus hijos, pero hay una individualidad profunda. Por ejemplo, a los 18 años es fuera. Y fuera. Es como, ok, bacán, te quiero mucho, pero ya, adiós, haz tu vida. Y yo no tengo responsabilidad, pues, de estarte manteniendo en mi casa, de estarte dando de comer, de estarte dando de vestir, de estarte dando medicina, pues porque ya eres una persona que vale por sí mismo, 18 años ya tienes, y pues ya, nada, búscate la vida, empieza a trabajar ya, desde los 16 empiezan a tener part-times, entonces ya, fuera, fuera.
Entonces, esa cultura sí está atravesada por las redes sociales aquí en Ecuador, pero también la otra, que es la europea, que es totalmente diferente que la americana, pues porque ellos son como mucho más de la libertad en términos de la autonomía. Pues que déjame hacer mi plan de vida, no te metas, empiezas a tener como ciertos tipos de conflictos, en fin. Entonces esas dos culturas chocan en medio de lo coloniales que somos, de considerar que los niños son nuestra propiedad y que seguimos teniendo esta escritura sobre ellos. Entonces ahí es como un conflicto muy, muy grave. Pero para concluir, porque ya se está haciendo tarde, ahora sí que me despido, me parece que es una cuestión de ir formándonos, pues no a muchos seguramente. No, no, a mis padres no lo fueron, creo que hicieron un muy buen trabajo y sí que fueron muy fuertes en algunos momentos conmigo, pero no hay una escuela para esto, lamentablemente. Y creo yo que tampoco hemos encontrado, y me parece difícil de encontrar, un método de esta es la forma de educar a tu hijo, a tu hija. Creo que eso lo vas haciendo en el camino y creo que ustedes tendrán muchísima más experiencia, evidentemente, que yo, pero creo que la respuesta no es el absoluto del no nunca o del sí siempre. Entonces, más bien es en la proporcionalidad y empezar a desmitificar esto, ¿no? De los derechos humanos de los niños, que no son alcahuetes de nadie, sino que más bien son garantías de mínimos, que lo que hacen es que tanto los padres como los niños disfruten de su familia, que es lo que buscan, en la justa medida del respeto y de la posibilidad de garantizarle un futuro adecuado y mejor. No, con eso sí me despido, que tengan una buena noche. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por su presencia. Adrián tuvo que salir por temas personales. Agradezco a ti, Alex, por ser parte de esta capacitación, a todos los estudiantes que se han unido para compartir esta experiencia desde los derechos humanos. Creo que es necesario abordar desde una manera multidisciplinaria la protección integral de la niñez y adolescencia. En ese sentido, nos vemos el día de mañana con el derecho constitucional, en donde estaremos abordando algunos temas específicos que también aportarán en su formación continua como tal. En este sentido, les invito también a seguir las redes sociales de Academia de Debate Sociedad. Pueden seguir la página web en donde estaremos cargando las clases que vamos grabando durante todo el ciclo de capacitación. Y también quería comentarles que también les enviaremos un material que nos pueda ayudar, Alex, para hacerles llegar a ustedes. En este sentido, muchas gracias por todos y que pasen bien una buena noche. Gracias, Alex. Chao. Gracias, Luchito, Alex. Muchísimas gracias. Una buena noche para todos.